Vamos a continuar entonces con la noción de signo lingüístico, un término bastante abstracto para poder llegar a entender. Él dice que signo lingüístico es una asociación de dos planos. ¿Cuáles son estos planos? En algunos párrafos él define la relación entre el concepto y la imagen acústica. Acá yo les hice un dibujo de una mesa tal como la concibo yo, y debajo está la cadena sonora que nosotros empleamos en el español para pronunciar o para escribir ese concepto que todos conocemos. La idea que tiene Saussure de ese concepto es la idea de significado, ¿sí? Un determinado concepto que nosotros podemos concebir en nuestra mente, tenemos ese concepto en nuestra mente porque poseemos el significado de ese concepto. Y además tenemos la cadena sonora que nosotros vamos a utilizar para pronunciar o para escribir ese concepto, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, distintas cadenas sonoras de acuerdo al idioma. Mesa en español, table en inglés, table en francés, tábola en italiano, ¿sí? De la misma manera, nosotros podemos concebir un único concepto, pero de acuerdo al lugar donde vivimos, lo vamos a escribir o a pronunciar de diferente manera. Además de este concepto y esta definición del signo lingüístico, Saussure le atribuyó distintas propiedades, de las cuales estas próximas 4 son las más importantes. ¿Qué propiedades dice Saussure que tiene el signo lingüístico? El de la arbitrariedad, el de la linealidad, el de la inmutabilidad y el de la mutabilidad. Vamos a empezar a definir qué es la arbitrariedad. Él dice que los signos son arbitrarios porque en realidad son convenciones sociales que cada lengua escribe de la manera en que se evolucionó el idioma. No hay ninguna relación entre el concepto o el objeto que uno quiere definir y la cadena de sonidos que uno usa para definirlo, ¿sí? El otro concepto que esgrime Saussure es el de linealidad. Los conceptos que nosotros pronunciamos se pronuncian en el tiempo, ¿sí? De la misma manera que si yo tengo que decir mariposa, yo tardo algunas décimas de segundo en pronunciarlas. No puedo pronunciar todos los signos al mismo tiempo. Por eso, Saussure dice que el signo es lineal. Después habla de que el signo es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que el signo no puede cambiar. ¿Por qué decimos que los signos son inmutables? Porque si no fueran así, nosotros no podríamos entendernos con hablantes de un mismo idioma. Por eso acá tenemos, por ejemplo, estos ejemplos que fui buscando: banco, silla, reloj, manzana, llanta. Estos ejemplos que busqué, no los busqué al azar, los busqué ex profeso para poder explicar la otra propiedad que tiene el signo lingüístico, que es el de mutabilidad. Parecería una contradicción, en realidad, decir que el signo lingüístico es inmutable y mutable a la vez. En realidad, el signo tiene ambas propiedades. Les voy a dar ejemplos que por ahí ustedes van a entender bien. Yo tengo acá el concepto de manzana y esta es la cadena sonora que ustedes tienen que usar para poder escribir o pronunciar la palabra manzana. Sin embargo, hace unos años ustedes han empezado a hablar de no, manzana, y ahí el signo lingüístico cambió, porque esta secuencia sonora no es la misma que esta. De la misma manera, el segundo ejemplo que les pongo es el de llanta. Llanta es esa tapa que recubre las cubiertas. Sin embargo, si yo digo alta llanta, la palabra llanta ha cambiado de significado, porque está atribuido a otro concepto o a otra expresión
idiomática, ¿sí? Por lo tanto, recuerden que el signo lingüístico es inmutable y mutable a la vez. Después podremos pensar más adelante algunos otros ejemplos como para reforzar esa idea. Para finalizar, nosotros vamos a esgrimir también algunos conceptos que aparecen en la teoría de Saussure, que son el concepto de sincronía y diacronía. Esto por ahí no les sirve directamente para aplicar al aula, pero sí es importante saber cuándo uno está estableciendo un estudio sincrónico y cuándo lo está haciendo en forma diacrónica. Ambos, tanto sincronía como diacronía, son formas de estudiar la lengua. Vamos a pasar a explicar el origen de estos dos conceptos. La palabra diacrónico está compuesto por dos prefijos. El prefijo dia, que es una preposición griega que significa a través de, ¿no? Y la palabra cronía, que remite a la palabra griega cronos, ¿sí? Lo que muestra un estudio diacrónico es cómo va evolucionando un término a lo largo del tiempo. Un ejemplo que puedo darles para la idea de diacronía es la palabra botica, que ahora no se usa, y que nosotros podríamos traducirlos en el mismo idioma como farmacia. Antes había boticas, es interesante ver de dónde viene el término, viene desde el mismo origen de la palabra bodega. Nosotros utilizamos hoy en día la palabra bodega para un lugar en el cual se almacena vino, es decir, alcohol. Bueno, este término es el que se usaba en un determinado momento del español y luego pasó a usarse o a reemplazarse por el término farmacia. Por lo tanto, la diacronía estudia el origen y la evolución de un término. Otro ejemplo que puedo darles, dentro de lo que son nuestras lenguas, la palabra fórmica es una palabra latina que significa hormiga en español. Como ustedes saben, el español es un derivado de la lengua latina y entonces, si yo estoy haciendo una cadena, estudiando la cadena sonora de cómo era en un determinado momento la palabra formica, luego derivó en hormiga, lo que yo estoy haciendo es un estudio diacrónico, es decir, a través del tiempo. Por otro lado, tenemos la otra palabra, sincronía, ¿sí? Sin es una preposición griega que significa con, o al mismo tiempo, o a la vez. Y cronos, como habíamos dicho, es la palabra tiempo. Esto significa que estudia al lenguaje en un determinado circuito o en un periodo determinado. Por ejemplo, este es el último ejemplo que les voy a dar. En un periodo determinado, en el español, nosotros, si vamos a un diccionario, podemos encontrar numerosos sinónimos para designar a la habitación donde dormimos. En algún momento fue alcoba, podemos decirle dormitorio, podemos decirle cuarto o podemos decirle pieza. Hay algunas teorías que dicen que los sinónimos no existen, que cada uno determina a una propiedad del concepto. Sin embargo, nosotros podemos pensar que en una novela de principio de siglo, cuando el protagonista se va a dormir, puede ir a su alcoba. Sin embargo, también podemos hablar de dormitorio en otra década, podemos hablar de cuarto, podemos hablar de pieza. Si bien este término, el de alcoba, es por ahí el más antiguo, y en esto podríamos decir, bueno, pero entonces es un estudio diacrónico el que estamos haciendo, nosotros podemos reemplazar en este momento como hablantes la palabra dormitorio por el sinónimo pieza, por sinónimo cuarto, ¿sí? Como el lugar de mayor intimidad de un ser humano dentro de una casa o de un hogar. Bueno, espero que esta improvisada clase express les sirva para poder entender el concepto. Yo les pido que vuelvan a leer, no se queden con lo que yo les estoy diciendo en el video, sino que les preparé el apunte como para que ustedes puedan ir
fijando estos conceptos que son complejos, no son entendibles así nomás, pero bueno, para mí, para la concepción que nosotros tenemos de esta asignatura, es importante poder partir de los conceptos sasurianos que nos van a ayudar después a entender algunas aplicaciones que nosotros vamos a hacer para las salas. Bueno, espero que estén muy bien, espero que puedan ver todas el video y puedan leer la bibliografía. Les dejo un saludo inmenso, cuídense, ¿sí? Y nos vemos la semana próxima. Muchas gracias.